Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En América Latina, en una fiesta democrática más, una elección en Bolivia donde el canso del cambio político es normal porque tanto la derecha como la izquierda se están turnando en América Latina. La izquierda ganó en México nuevamente, sin embargo en Bolivia ahora gana los sectores más conservadores y le dan una derrota fuerte porque los candidatos que estaban en la oposición son los que tienen mayor votación y aunque haya segunda vuelta, está calificado en la oposición los que van a ganar el poder. La democracia es eso, un juego de poderes con legítimas elecciones donde el pueblo escoge a quien desee, dentro de la legitimidad y el reconocimiento internacional, porque hubo observadores internacionales y naturalmente un consejo electoral que dio los resultados y todos los partidos lo aceptaron. Muy problemática la situación del movimiento de izquierda, con la prohibición para Evo Morales como candidato presidencial, quien llamó a votar nulo, sin embargo la votación no fue significativa. Esto hay que aprenderlo de Europa, sobre todo democrática, en el Estado Social y Derecho, donde las elecciones son frecuentes y normales. Y los partidos pasan de derecha a izquierda con políticas de Estado firmes. Por ejemplo, la diplomacia europea respeta a los diplomáticos cuando cambia un gobierno y, por supuesto, se sirve más al Estado que al gobierno. Lo importante es que en América Latina sigamos con la democracia, no vivimos en situaciones de violencia como en Rusia y Ucrania, que por cierto es importante señalar que el fin de semana la prensa internacional destaca análisis sobre la victoria de Putin sobre Trump diplomática, el reconocimiento internacional del presidente Putin y sobre todo las nuevas acciones que pueden pasar en Ucrania, que podría ser el final de la guerra, pero con concesiones fuertes para Ucrania. Los europeos están reunidos hoy sobre este tema, más adelante conversaremos sobre el mismo. Mientras tanto, esto de Bolivia, pues ya es definitivo que tendrá un presidente conservador. En segunda vuelta entre Rodrigo Paz, un senador del Partido Demócrata Cristiano convertido en la sorpresa de la jornada, y el expresidente de derecha tradicional, Jorge Tuto Quiroga, que ya fue presidente de Bolivia. La democracia cristiana renace con las victorias que tuvieron en Guatemala, en El Salvador e incluso en Venezuela en su tiempo y en Chile. Es un movimiento de centro entre el capitalismo y el comunismo en la búsqueda de la justicia social. Bolivia elegirá presidente en una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, senador del Partido Demócrata Cristiano, convertido en la sorpresa de la jornada electoral, y el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga. Paz, un senador de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. Se crió en el exilio en España por la persecución que sufrieron sus padres durante las dictaduras militares. El candidato promete reducir los impuestos, eliminar los aranceles y aboga por una fuerte descentralización. Ninguna encuesta anticipó su victoria o siquiera su paso a segunda vuelta, pero el senador rompió todos los pronósticos y fue el más votado, con el 32% de los votos. Tenemos que luchar para que las grandes mayorías como hoy día aquí reunidas en este prado, en esta La Paz, que debo agradecer profundamente por su cariño, su cobijo, porque la victoria fue contundente en La Paz. Paz tendrá que competir por la presidencia en octubre con Jorge Quiroga, que obtuvo cerca del 27% de los votos. Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los años 70 que luego fue elegido democráticamente, pero renunció al enfermar de cáncer. Es una noche histórica. No es para un partido, no es para una parcialidad, no es para una candidatura, es para todos los bolivianos que hemos hablado con fuerza, con fe, con esperanza y con dignidad. El gran favorito de los sondeos, el millonario Samuel Doria Medina, terminó tercero. Las elecciones confirmaron el castigo al movimiento al socialismo que gobernó durante 20 años Bolivia, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios. Tanto Paz como Quiroga han prometido un cambio para el país, que llegó a las elecciones sumido en una severa crisis económica por escasez de dólares y combustibles, y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años. Morales, primer presidente indígena de Bolivia que gobernó entre 2006 y 2019, intentó competir en esta elección por un cuarto mandato, pero la justicia se lo impidió.
El líder indígena enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario y desde el año pasado vive refugiado en un pequeño poblado del centro de Bolivia, donde simpatizantes lo protegen para evitar su encarcelamiento. Desvinculado del MAS, hizo campaña por el voto nulo. Paz y Quiroga coinciden en su propósito de que Morales rinda cuentas ante la justicia. Aparentemente podemos decir que el candidato va a ser el ganador Paz, el presidente de Bolivia. Escuchamos su discurso muy interesante previo a la campaña electoral y durante los debates en un planteamiento latinoamericano muy interesante porque dice que hay que tomar lo mejor del comunismo y el socialismo y lo mejor del capitalismo, es decir, en el socialismo el concepto de la justicia y en el liberalismo el concepto de la libertad, que en el fondo es lo que los europeos han hecho, por ejemplo, con la democracia cristiana en Alemania o con gobiernos como los de Francia y que tratan también en España de tratar de tener justicia social sin el modelo capitalista excesivo, solo de libertad, pero también teniendo justicia no sacrificar la libertad. Es una tercera vía, él se declaraba siempre partidario y exageradamente centrista, porque te decía él, tanto la derecha como la izquierda son miradas parciales de la patria y a Bolivia había que hacerla en un camino nuevo. Bolivia es un país extraordinariamente rico ahora con el litio y en la pobreza hay que sacar a la población. De eso lo decía Paz y prometía precisamente con la educación fundamentalmente adelantar su proyecto político y que sirva para la integración latinoamericana porque Bolivia tiene el don de ser del Mercosur y también de la comunidad andina. Eso le da también autoridad moral para hablar de la integración latinoamericana, como es el caso de la Unión Europea. Y en cuanto a otros conceptos que se han plantado acá, hoy tenemos también la situación de Trump y de Putin. ¿Qué pasó en esa reunión de Alaska? ¿Por qué escogieron Alaska? Hay que señalar que en 1876 Alaska era parte de Rusia, el viejo imperio de la reina Catalina y el rey Pedro. Era propiedad de ellos y la vendieron a Estados Unidos. Eso significa lo doloroso que es perder el territorio y fue escogido precisamente por Estados Unidos. Pero el trato que se le dio a Putin fue muy protocolar, a pesar de que tenía una demanda en la Corte Penal Internacional de prohibición de salida del país. Y claro, en el caso también del presidente Trump, con miles de denuncias y algunas muy concretas, es decir, los dos líderes no representaban realmente la voluntad de sus pueblos, pero así es el mundo y la política del realismo político y de la fuerza, son las dos potencias que tienen los arsenales nucleares, y en el caso de Ucrania, que no fue invitada, hoy están reunidos los europeos para llegar a un acuerdo, de manera que Ucrania entre en las conversaciones en ese triángulo que es Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y la Unión Europea, que está ofreciendo su sede para la próxima conversación, donde seguramente tendremos paz. Con este editorial vamos al corte y después a las entrevistas de siempre en el campo internacional. Todos los medios de comunicación del mundo en la última semana se han referido a la cumbre que reunió a los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, Alaska. Ha concluido y los resultados parecen ser los que los observadores europeos temían. Celebrada el viernes 15 de agosto en la base conjunta Elmendorf-Richardson, la reunión se quedó sin acuerdo concreto por un alto de fuego en Ucrania. En lugar de ello, la operación sirvió para un objetivo diferente y mucho más tangible para el Kremlin, que fue la rehabilitación de Vladimir Putin en el escenario mundial. Todo ocurrió como una puesta en escena cuidadosamente orquestada. Putin, agresor de un país independiente, Ucrania, y buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, fue recibido con los honores reservados a un honorable líder de una gran potencia. Recibido al pie del avión por el presidente Trump, ambos caminaron por la alfombra roja y subieron juntos a la limusina presidencial. Para el Kremlin, este tratamiento VIP a la vista del mundo entero fue un triunfo diplomático en sí mismo, más allá de cualquier acuerdo que pudiera haberse logrado. La elección de Alaska como sede tampoco fue aleatoria. Más allá de su posición estratégica como punto intermedio entre Moscú y Washington, la venta de Alaska por parte del Imperio Ruso a Estados Unidos en 1867 añade un simbolismo histórico. En un conflicto en el que la integridad territorial es la cuestión central, la elección de que fuera en Alaska añadía un aspecto más del tema territorial. La cumbre no solo es un evento diplomático, es también un acto simbólico con profundas implicaciones. Esta cumbre presidencial marca un cambio significativo en la política exterior de la administración Trump respecto al conflicto en Ucrania. A diferencia de administraciones anteriores que apoyaron la defensa de Ucrania a través del suministro de armamento y sanciones, Trump ha optado por un enfoque más directo. Si bien Washington sigue siendo el principal proveedor de ayuda militar a Kiev, esta cumbre demuestra que el presidente estadounidense busca un papel más activo como mediador, un rol que sus aliados europeos han preferido manejar de manera más coordinada.
Esta diplomacia personal es una apuesta arriesgada porque el presidente Trump ha manifestado que la cumbre es un encuentro de sondeo para un posible alto de fuego, pero al mismo tiempo ha advertido que Rusia podría enfrentar graves consecuencias si Putin no accede a un cese de hostilidades. Esta mezcla de presión y diplomacia es un intento de ejercer influencia de Estados Unidos para forzar una resolución, pero también puede ser percibida como una falta de consistencia por parte de los aliados. El nuevo enfoque de la administración Trump respecto al conflicto de Ucrania, que busca pasar de un rol de principal proveedor de ayuda a un mediador directo, se hizo evidente en la cumbre. Si bien Trump había amenazado con graves consecuencias si Rusia no accedía a un alto de fuego, su postura se suavizó posteriormente. Las expectativas de un avance diplomático se vieron frustradas por la realidad de un encuentro netamente simbólico. Putin se limitó a retirar las causas profundas de su conflicto con Ucrania sin dar indicios de un cambio de postura. Además, aprovechó la oportunidad para alinearse con las críticas de Trump a las elecciones estadounidenses del 2020 y para afirmar que la guerra nunca habría comenzado bajo un presidente como Trump, un gesto de agradecimiento político que subraya la naturaleza de la reunión. El encuentro tampoco se refirió a áreas fundamentales como la economía, el comercio o el control de armas, contrariamente a los deseos de Moscú. Esto deja los puntos claves del conflicto como el destino de los territorios ocupados y el futuro de Ucrania en un limbo. La falta de un acuerdo tangible hace que el foco de la responsabilidad se desplace hacia los aliados europeos.